A menos de 2 kilómetros de ahí, Silas, el imponente albino, cruzó cojeando la verja de entrada a una lujosa residencia en Rue de la Gruyère. El cilicio que llevaba atado al muslo se le hundía en la carne, pero su alma se regocijaba por el servicio que le prestaba el Señor. El dolor es bueno. Al entrar en la residencia, escrutó el vestíbulo con sus ojos rojos, vacío. Subió a la escalera con sigilo para no despertar a los demás numerarios. La puerta de su dormitorio estaba abierta. Las cerraduras estaban prohibidas en aquel lugar. Entró y ajustó la puerta tras de sí. La habitación era espartana, suelos de madera, una cómoda de pino y una cama en un rincón. Allí solo llevaba una semana. Estaba de paso, pero en Nueva York hacía muchos años que gozaba de la bendición de un refugio parecido. El Señor me ha dado un techo y le ha dado sentido a mi vida. Aquella noche, al fin, Silas había sentido que estaba empezando a pagar la deuda que había contraído. Se acercó deprisa a la cómoda y buscó el teléfono móvil en el último cajón. Marcó un número. Diga, respondió una voz masculina. Maestro, he vuelto. Hable, ordenó su interlocutor, alegrándose de tener noticias suyas. Los cuatro han desaparecido, los tres cenezales y también gran maestre. Se hizo un breve silencio como de oración. En ese caso, supongo que está en poder de la información. Los cuatro coincidieron de manera independiente y usted les creyó. Su acuerdo era tan total que no podía deberse a la casualidad. Se oyó un suspiro de entusiasmo. Magnífico. Tenía miedo de que su fama de secretismo acabara imponiéndose. La perspectiva de la muerte condiciona mucho. Y bien, discípulo, dígame lo que debo saber. Silas era consciente de que la información que había sonsacado a sus víctimas sería toda una sorpresa. Maestro, los cuatro han confirmado la existencia de la clef de Boete, la legendaria clave de bóveda. Oyó la respiración emocionada de su maestro al otro lado de la línea. La clave, tal como sospechábamos. Según la tradición, la hermandad había creado un mapa de piedra, una clef de boté o clave de bóveda, una tablilla en la que estaba grabado el lugar donde reposaba el mayor secreto de la orden, una información tan trascendental que su custodia justificaba por sí misma la existencia de aquella organización. Cuando nos hagamos con la clave, dijo el maestro, ya solo estaremos a un paso. Estamos más cerca de lo que cree. La piedra o clave está aquí en París. En París, increíble. Parece casi demasiado fácil. Sila le relató los sucesos de aquella tarde, el intento desesperado de sus cuatro víctimas por salvar sus vidas vacías de Dios, revelándole el secreto. Los cuatro le habían contado a Sila exactamente lo mismo, que la piedra estaba ingeniosamente oculta en un lugar concreto de una de las antiguas iglesias parisinas, la de Saint-Sulpice. En una casa de Dios, exclamó el maestro, ¿cómo se mofan de nosotros? Llevan siglos haciéndolo. El maestro se quedó en silencio, asimilando el triunfo de aquel instante. Le ha hecho un gran servicio el Señor. Llevamos siglos esperando este momento. Ahora debe traerme la piedra. Esta noche estoy seguro de que entiende todo lo que está en juego. Silas sabía que era incalculable y aún así lo que le pedía el maestro le parecía imposible. Pero es que la iglesia es una fortaleza y más de noche. ¿Cómo voy a entrar? Con la seguridad propia del hombre influyente que era, el maestro le explicó cómo debía hacerlo. Cuando Silas colgó era presa de una impaciencia inenarrable. Una hora, se dijo a sí mismo, agradecido de que el maestro le hubiera concedido tiempo para hacer penitencia antes de entrar en la casa de Dios. Debo purgar mi alma de los pecados de hoy. Las ofensas contra el Señor que había cometido ese día tenían un propósito sagrado. Hacía siglos que se perpetraban actos de guerra contra los enemigos de Dios. Su perdón estaba asegurado. Pero Silas sabía que la absolución exigía sacrificio. Cerró las persianas, se desnudó y se arrodilló en medio del cuarto. Bajó la vista y examinó el cilicio que le apretaba el muslo. Todos los seguidores verdaderos de camino llevaban esa correa de piel salpicada de púas metálicas que se clavaban en la carne como un recordatorio perpetuo del sufrimiento de Cristo. Además, el dolor que causaba servía también para callar los deseos de la carne. Aunque ya hacía más de 2 horas que Sila llevaba puesto el cilicio,
que era el tiempo mínimo exigido, sabía que aquel no era un día cualquiera. Agarró la hebilla y se lo apretó un poco más, sintiendo que las púas se le hundían en la carne. Expulsó aire lentamente, saboreando aquel ritual de limpieza que le ofrecía el dolor. El dolor es bueno, susurró Silas, repitiendo el mantra sagrado del padre José María Escrivá, el maestro de todos los maestros. Aunque había muerto en 1975, su saber le había sobrevivido y sus palabras aún las pronunciaban entre susurros miles de siervos devotos en todo el mundo cuando se arrodillaban y se entregaban a la práctica sagrada conocida como mortificación corporal. Ahora Silas centró su atención en la cuerda de gruesos extremos anudados que tenían el suelo, junto a él, la disciplina. Los nudos estaban recubiertos de sangre reseca, impaciente por recibir los efectos purificadores de su propia agonía. Silas dijo una breve oración y acto seguido, agarrando un extremo de la cuerda, cerró los ojos y se azotó con ella por encima del hombro, notando que los nudos le golpeaban la espalda. Siguió azotándose una y otra vez, castigo corpus neum. Al cabo de un rato empezó a sangrar. El aire frío de abril se colaba por la ventanilla abierta del Citroën ZX, que avanzaba a toda velocidad en dirección sur, más allá de la ópera, a la altura de Place Vendôme. En el asiento del copiloto Robert Landon veía que la ciudad se desplegaba ante sus ojos mientras él intentaba aclararse las ideas. La ducha rápida y el afeitado le habían dejado más o menos presentable, pero no habían logrado apenas reducir su angustia. La terrorífica imagen del cuerpo del conservador permanecía intacta en su mente, ya que Samuel está muerto. Langdon no podía evitar la profunda sensación de pérdida que le producía aquella muerte. A pesar de su fama de huraño, era casi inevitable respetar su innegable entrega a las artes. Sus libros sobre las claves secretas ocultas en las pinturas de Poussin y Teniers se encontraban entre las obras de referencia preferidas para sus cursos. El encuentro que habían acordado para aquella noche le hacía especial ilusión, y cuando constató que el conservador no se presentaba, se había sentido decepcionado. De nuevo la imagen del cuerpo de Samuel le cruzó la mente. ¿Aquello se lo había hecho él mismo? Landon se volvió y miró por la ventanilla, intentando librarse de esa visión. Fuera, la ciudad se iba replegando lentamente, vendedores callejeros que arrastraban carritos con almendras garrapiñadas, camareros que metían bolsas de basura en los contenedores, un par de amantes noctámbulos abrazados para protegerse de la brisa impregnada de jazmín. El Citroën esquivaba el caos con autoridad y el ulular disonante de su sirena partía el tráfico como un cuchillo. El capitán se ha alegrado al enterarse de que seguía usted en París, dijo el agente. Era lo primero que decía desde que habían salido del hotel, una afortunada casualidad. Lando no se sentía precisamente afortunado, y la casualidad no era algo que le inspirara demasiada confianza. Siendo como era alguien que había dedicado su vida al estudio de la interconexión oculta de emblemas e ideologías dispares, Landon veía el mundo como una red de historias y hechos profundamente entrelazados. Es posible que las conexiones sean invisibles, decía a menudo en sus clases de simbiología de Harvard, pero siempre están ahí, enterradas justo debajo de la superficie. Supongo, respondió Landon, que en la Universidad Americana de París les han dicho dónde me alojaba. El conductor negó con la cabeza. La Interpol, claro, pensó. Se le había olvidado que la petición del pasaporte que hacían en los hoteles europeos en el momento de registrarse era algo más que una pura formalidad. Estaban obligados a ello por ley. En una noche cualquiera, en cualquier punto de Europa, cualquier agente de la Interpol podía saber dónde dormía cualquier visitante. Localizar a Landon en el Ritz no les habría llevado probablemente más de 5 segundos. Mientras el Citroën seguía avanzando en dirección sur, apareció a mano derecha el perfil iluminado de la Torre Eiffel, apuntando hacia el cielo. Al verla pensó en Vittoria y recordó la alocada promesa que se habían hecho hacía un año de encontrarse cada 6 meses en algún lugar romántico del planeta. Landon sospechaba que la Torre Eiffel había formado parte de aquella lista. Era triste pensar que la última vez que la besó fue en un ruidoso aeropuerto de Roma hacía más de un año.
¿La ha trepado?, le preguntó el agente mirando en la misma dirección. Landon alzó la vista, seguro de haberle entendido mal. ¿Cómo dice? Es bonita, ¿verdad?, insistió el teniente señalando la torre. ¿La ha trepado? Landon cerró los ojos. No, aún no he subido. Es el símbolo de Francia. A mí me parece perfecta. Sonrió ausente. Los simbologistas solían comentar que Francia, un país conocido por sus machistas, sus mujeriegos y sus líderes bajitos y con complejo de inferioridad como Napoleón o Pipino el Breve, no podía haber escogido mejor emblema nacional que un falo de 300 metros de altura. Cuando llegaron a la travesía con la rueda de Rivoli, el semáforo estaba en rojo, pero el coche no frenó. El agente cruzó la calle y entró a toda velocidad en un tramo arbolado de la rue Castiglione y que servía como acceso norte a los famosos jardines centenarios de las Tullerías, el equivalente parisino del Central Park neoyorquino. Eran muchos los turistas que creían que el nombre hacía referencia a los miles de tulipanes que allí florecían, pero en realidad la palabra Tullerías, Tuileries en francés, hacía referencia a algo mucho menos romántico. En otros tiempos el parque había sido una excavación enorme y contaminada de la que los contratistas de obras de París extraían barro para fabricar las famosas tejas rojas de la ciudad llamada Tuileries. Al internarse en el parque desierto, el agente apretó algo debajo del salpicadero y la sirena dejó de sonar. Lando suspiró, agradecido la calma repentina. Fuera, el resplandor pálido de los faros halógenos del coche barría el sendero de gravilla y el chirrido de las ruedas entonaba un salmo hipnótico. Landon siempre había considerado las Tullerías como tierra sagrada. Eran los jardines en los que Claude Monet había experimentado con forma y color, alumbrando literalmente el nacimiento del impresionismo. Sin embargo, aquella noche el lugar parecía extrañamente cargado de malos presagios. Ahora el Citroën giró a la izquierda, enfilando hacia el oeste por el bulevar central del parque. Tras bordear un estanque circular, el conductor tomó una avenida desolada y fue a un espacio cuadrado que había más allá. Landon vio la salida del parque, enmarcada por un enorme arco de piedra, el Arc du Carrousel. A pesar de los rituales orgiásticos celebrados antaño en ese lugar, los amantes del arte lo amaban por otro motivo totalmente distinto. Desde esa explanada en el extremo de los jardines de las Tullerías se veían cuatro de los mejores museos del mundo, uno en cada punto cardinal. Por la ventanilla de la derecha en dirección sur, al otro lado del Sena y del Quai Voltaire, Landon veía la espectacular fachada iluminada de la antigua estación de tren que ahora llevaba el nombre de Musée d'Orsay. A la izquierda se distinguía la parte más alta del ultramoderno Centro Pompidou, que albergaba el Museo de Arte Moderno. Detrás de él, hacia el oeste, sabía que el antiguo obelisco de Ramsés se elevaba por encima de los árboles y señalaba el punto donde se encontraba el Musée du Quai de Paume. Pero era enfrente, hacia el este, pasado el arco, donde ahora Landon veía el monolítico palacio renacentista que había acabado convertido en el centro de arte más famoso del mundo, el Museo del Louvre. Landon notó una emoción que le era familiar cuando intentó abarcar de una sola mirada todo el edificio. Al fondo de una plaza enorme, la imponente fachada del Louvre se elevaba como una ciudadela contra el cielo de París. Construido en forma de herradura, aquel edificio era el más largo de Europa, y de punta a punta medía 3 veces más que la Torre Eiffel. Ni siquiera los más de 3.000 metros cuadrados de plaza que se extendían entre las dos salas del museo eclipsaban la majestuosidad y la amplitud de la fachada. En una ocasión había recorrido el perímetro entero del edificio, en un sorprendente trayecto de casi 5 kilómetros de extensión. A pesar de que se estimaba que un visitante tendría que dedicar 5 semanas para ver las 65.300 piezas expuestas en aquel museo, la mayoría de turistas optaban por un itinerario reducido al que Landon llamaba el Louvre Light, una carrera para ver sus 3 obras más famosas, la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria alada de Samatrocia.
Arbush. El humorista político había presumido en una ocasión de haber visto aquellas 3 obras maestras en tan solo 5 minutos con 56 segundos. El conductor levantó un walkie-talkie y habló por él en francés a una velocidad endiablada. Monsieur Landon es arrivé deux minutes. Entre el crepitar del aparato llegó una confirmación ininteligible. El agente dejó el walkie-talkie y se volvió hacia Landon. Se reuniría con el capitán en la entrada principal. Ignoró las señales que prohibían el tráfico rodado en la plaza, aceleró y enfiló por la pendiente. La entrada principal surgió frente a ellos, destacando en la distancia, enmarcada por 7 estanques triangulares de los que brotaban unas fuentes iluminadas, la pirámide. El nuevo acceso al Louvre se había hecho casi tan famoso como el mismo museo. La polémica y ultramoderna pirámide de cristal diseñada por I.M.Pei, el arquitecto americano de origen chino, seguía siendo blanco de burlas de los más puristas, que creían que destrozaba la sobriedad del patio renacentista. Goethe había definido la arquitectura como una forma de música congelada, y para sus críticos la pirámide de Pei era como una arañando una pizarra. Sin embargo, también había admiradores que elogiaban aquella pirámide de cristal de más de 20 metros de altura y veían en ella la deslumbrante fusión de las estructuras antiguas con los nuevos métodos, un vínculo simbólico entre lo nuevo y lo viejo, y que acompañaba al hombre en su viaje hacia el nuevo milenio. ¿Le gusta nuestra pirámide?, le preguntó el teniente. Landon frunció el ceño. Al parecer a los franceses les encantaba preguntar sobre ese particular a los americanos. Se trataba de una pregunta envenenada, claro, porque admitir que te gustaba te convertía en un americano de mal gusto, y decir lo contrario era un insulto a los franceses. Mitterrand fue un hombre osado, replicó Landon, saliéndose por la tangente. Se decía que el anterior presidente de Francia, que había encargado la construcción de la pirámide, tenía complejo de faraón, responsable máximo de haber llenado la ciudad de obeliscos, obras de arte y objetos procedentes del país del Nilo. François Mitterrand sentía una pasión tan desbocada por la cultura egipcia que sus compatriotas seguían llamándolo la Esfinge. ¿Cómo se llama el capitán?, preguntó Landon, cambiando de tema. Besufache, dijo la gente mientras acercaba el coche a la entrada principal de la pirámide, pero le llamamos Le Taureau. Landon le miró, preguntándose si todos los franceses tenían aquellos extraños epítetos animales. ¿Llaman toro a su jefe? Su francés es mejor de lo que admite, Monsieur Landon, respondió el conductor arqueando las cejas. Mi francés es pésimo, pensó, pero mi iconografía zodiacal es algo mejor. Tauro siempre ha sido el toro. La astrología era una constante simbólica universal. El coche se detuvo y el agente le señaló el punto entre dos fuentes tras el que aparecía la gran puerta de acceso a la pirámide. Ahí está la entrada. Buena suerte. ¿Usted no viene? He recibido órdenes de dejarlo aquí. Tengo otros asuntos que atender. Landon respiró hondo y se bajó del coche. Ustedes sabrían lo que hace. El agente arrancó y se fue. Landon se quedó quieto un momento mientras veía alejarse las luces traseras del coche y pensó que le sería fácil cambiar de opinión, irse de allí, coger un taxi y volverse a la cama, pero algo le decía que seguramente no era muy buena idea. Al internarse en la neblina creada por el vapor de las fuentes, tuvo la desagradable sensación de estar traspasando un umbral que abría las puertas de otro mundo. Había algo onírico en la noche que lo atrapaba. Hacía 20 minutos dormía plácidamente en su hotel y ahora estaba delante de una pirámide transparente construida por la Esfinge, esperando a un policía al que le llamaban el Toro. Es como estar metido dentro de un cuadro de Salvador Dalí, pensó. Se acercó a la entrada principal, una enorme puerta giratoria. El vestíbulo que se intuía del otro lado estaba desierto y tenuemente iluminado. ¿Tengo que llamar?, se preguntó si alguno de los prestigiosos egiptólogos de Harvard se habrían plantado alguna vez frente a una pirámide y habrían llamado con los nudillos, esperando una respuesta.
Levantó la mano para golpear el vidrio, pero de la oscuridad surgió una figura que subía por la escalera. Se trataba de un hombre corpulento y moreno, casi un neandertal, con un grueso traje oscuro que apenas le abarcaba las anchas espaldas. Avanzaba con la inconfundible autoridad que le conferían unas piernas fuertes y más bien cortas. Iba hablando por el teléfono móvil, pero colgó al acercarse a Landon, a quien le hizo una señal para que entrara. Soy Besu Fachi, le dijo mientras pasaba por la puerta giratoria, capitán de la Dirección Central de la Policía Judicial. La voz encajaba perfectamente con su físico, un deje cultural de tormenta lejana. Landon le extendió la mano para presentarse, Robert Landon. La palma enorme del capitán envolvió la suya con gran fuerza. Ya ha visto la foto, comentó Landon. Su agente me ha dicho que fue el propio Jacques Sanuer quien... Señor Landon, los ojos de Fache se clavaron en los suyos. Lo que ha visto en la foto es solo una mínima parte de lo que Sanuer ha hecho.